Veamos cómo resolver el siguiente problema. Me dice, entre Raúl, Pedro y Juan, o sea, 3 personas, compraron la cantidad de 35 libros. Y me dicen que la razón entre el primero, que es Raúl, y Pedro, es de 2/3. O sea, la cantidad que compró Raúl dividida por la cantidad que compró Pedro es igual a 2/3. Esa es la razón entre las cantidades compradas por Raúl y Pedro. Y entre Pedro y Juan, o sea, entre el primero, en este caso el segundo, que es Pedro, y el tercero, es de 4/5. Con estos datos me dicen cuál es la cantidad de libros comprados por cada uno de estas 3 personas, por Raúl, Pedro y Juan. Entonces vamos, de acuerdo a este ejercicio, a estructurar las ecuaciones que nos surgen de acuerdo a estos datos. Primeramente, tengo una ecuación que me indica la cantidad de libros que compraron entre los 3. Me dicen que entre los 3 compraron 35 libros. Vamos a nombrar a cada persona con su inicial. Diríamos, Raúl, la cantidad de libros que compró Raúl, más la cantidad de libros que compró Pedro, más la cantidad de libros que compró Juan. Esta cantidad me dicen que es 35. O sea, la suma de las 3 cantidades de libros comprados por Raúl, Pedro y Juan es igual a 35. Esta es la primera ecuación que surge de este problema. Podemos buscar una segunda ecuación que nos dicen si la razón entre Raúl y Pedro es 2/3. Hasta aquí tendría otra ecuación. La razón. ¿Cuál es la razón? La división de la cantidad de libros comprados por Raúl dividido por la cantidad de libros que compró Pedro. Me dicen que esta división o esta proporción es igual a la razón 2/3. Y tercero, me dan otra condición. Me dicen que entre Pedro y Juan es 4/5. O sea, entre Pedro y Juan, esta razón es igual a 4/5. Entonces tendríamos 3 ecuaciones con 3 variables. Estoy resolviendo un sistema de 3 con 3, donde interviene una ecuación lineal, la cantidad de libros de Raúl, más la de Pedro, más la de Juan de 5, y 2 proporciones. Este es un ejercicio donde se combina un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables y está determinado también mediante proporcionalidad. Veamos la primera ecuación. La cantidad de libros de Raúl, más la de Pedro, más la de Juan es 35. En la segunda involucra a Raúl y a Pedro. Y la tercera involucra a Pedro y Juan. Es decir, en la segunda, tercera, en las 2 proporciones está Pedro. Quiere decir, yo podría en la segunda despejar la cantidad de libros de Raúl y ponerla en función de la de Pedro. Y poner entonces esta R en función de P. Y aquí despejar la cantidad de libros de Juan en función de la de Pedro y ponerla toda con respecto a P. Es decir, si yo despejo R en la segunda y J en la tercera, podría la primera ecuación ponerla toda con respecto a la cantidad de libros que compró Pedro y tendríamos la ecuación con una sola variable y por lo tanto podría despejar la cantidad de libros que compró Pedro y de ahí resolver nuestro problema. Entonces, de la segunda yo puedo implicar lo siguiente. Recuerden que estoy hablando de una proporcionalidad. Si R entre P es igual a 2/3, esto implica que R va a ser igual al producto de P por 2, que lo escribo como 2P dividido por 3. Recuerden el producto cruzado, 2P por 3 igual a R. Y en el tercero podría despejar J. Y J sería en este caso P por 5, que lo escribo 5P sobre 4. En este caso hemos despejado en las proporciones la cantidad de libros que compró Raúl y la cantidad de libros que compró Juan, con respecto a la cantidad de libros que compró Pedro. Estos 2 despejes en la 2 y la 3 las podemos sustituir en la primera. O sea, sustituir en 1. Y obtendríamos la cantidad que compró Raúl en función de Pedro sería 2P sobre 3. Recuerden que esta es la de Raúl, más la de Pedro, más la de Juan. Y la de Juan la puedo representar con respecto a la de Pedro como 5P sobre 4. Repito, esta es la cantidad que compró Raúl, la cantidad de Pedro y la cantidad que compró Juan. Todo expresado con respecto a P. Y esto me dicen que es igual a la cantidad de 35 libros. ¿Qué hemos logrado entonces? Escribir la ecuación que tenía 3 variables
la cantidad de libros de Raúl, la de Pedro, la de Juan, en función de las cantidades que compró nada más que Pedro. Y a ver qué busca la de Pedro, podría empezar a sustituir y buscar la de Raúl y la cantidad de Juan. Vamos entonces a resolver esta ecuación, que es una ecuación lineal, donde aparece solamente la variable P. Es fraccionaria. Recordemos que aquí esta P es un entero y se puede representar sobre P sobre 1. Buscamos entonces un denominador común entre los denominadores. 3, 1 y 4 sería el 12, el mínimo común múltiplo. Dividimos 12 entre 3, daría 4 por 2P arriba, me quedaría 8P, más 12 entre 1 a 12 por P, me quedaría 12P, más 12 entre 4 a 3 por 5 me daría 15P. Esto que me quedaría 8P más 12P más 15P entre 12 igual a 35. Esto va a quedarme aquí igual a 35. Y aquí debajo dividido por 12 y vamos a sumar las tres cantidades arriba. 12P más 8P darían 20P más 15 darían 35P. Vamos a despejar P. Este 12 que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría 35P igual a 35 por 12. Y el 35 que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Me quedaría P igual a 35 por 12 sobre 35. Podríamos despejar. Ya tengo despejada P. Aquí puedo simplificar los dos 35 y me daría P igual a 12. ¿Quién es 12? La cantidad de libros que compró Pedro. Si tengo la cantidad que compró Pedro, podría venir a la segunda ecuación, ya despejada, que era R igual a 2P sobre 3 y sustituir P por 12. Me quedaría 2 por 12, que es la cantidad que compró Pedro, sobre 3 y me daría R igual 12 por 2, 24 entre 3, me daría a 8. Es decir, Raúl compró 8 libros. Y tercero, podría venir entonces a Juan, que es 5P sobre 4, en el despeje que hicimos en la tercera ecuación, sustituir 5 por la cantidad de libros que compró Pedro, que era 12, sobre 4. 5 por 12 es 60, entre 4 daría a 15. Es decir, J, que Juan, compró 15 libros. ¿Qué tendría entonces? Con dos respuestas, podría decir, Pedro compró 12 libros. Raúl compró 8 libros. Y Juan compró 15 libros. Recuerden que entre los tres, Pedro más Raúl más Juan, la cantidad que compraron ellos es 35. Vamos a ver, 12 más 8 serían 20, más 15, 35 libros. Quiere decir, hemos resuelto el problema. Los tres compraron juntos 35 libros, donde Pedro compró 12, Raúl compró 8 y Juan compró 15.